Bienvenido, Guillermo Francella. Un honor tenerte acá en la Bueno, redacción de La Nación. muy amable, muchísimas gracias, Florencia, un placer. Bueno, en conversaciones, yo mencioné tres de tus películas, pero obviamente de tus películas y programas, pero tenés una extensa trayectoria y siempre empezamos con una pregunta en conversaciones que es ¿cómo llegaste hasta este momento? ¿Cómo llegaste hasta Homo Argentum? Profesionalmente pleno, me da mucho placer lo que transito. Vos hablabas de un argentino en Nueva York o de Pepe Argento y ahora Homo Argentum, que justamente habla de nuestro gen en distintos episodios, pero me encuentro en un momento muy pleno, laboral, personal, feliz, más allá de que uno tiene el privilegio de vivir de lo que ama. Me siento muy bien tocando contenidos en mi profesión bien heterogéneos entre sí, cosa que me hace explorar a cosas nuevas desde lo interpretativo y eso me pone bien, me renueva, me genera madurez. Así que, bien. Hablemos de la película. Son 16 historias distintas que las protagonizás todas vos y fue una idea que vos mismo le llevaste A a Gastón Connie Duprat, Duprat. a los dos. Porque en un momento me preguntaron, ¿qué tenés ganas de hacer? Y a mí siempre me marcó un formato y una era, la era italiana de la época del cine dorado italiano, del neorrealismo, de Dino Risi, De Sica, Monicelli, Trescola, Fellini, todo ese grupete de intérpretes me han marcado a mí mucho en su filmografía y una puntual que hablaba, que se llamaba Los Monstruos, después vino la segunda parte que fue Los Nuevos Monstruos de Dino Risi, que el formato eran episodios, viñetas, que hablaban del gen italiano. Y me marcó tanto, porque había mucho humor, mucho yo carcajeaba, pero paralelamente había una crítica social detrás en el humor, ¿no? Y se los cuento, ellos amantes ambos del cine italiano, pero no habían visto esas películas. Cuando las vieron, bueno, quedaron muy impactados y se empezaron a escribir y me llegaron a ver como 40 historias y se eligió con un tamizado hasta 16 y pudimos mostrar ese formato que yo amaba en Omar Argentum, pero hablando de nuestro gen. Y a vos te interesaba esto del formato de las viñetas, pero ¿también te interesaba hablar del gen argentino o fue algo que digamos que llegó recién a partir de Connie Duprat, digamos? No, justamente hablaba de aquel gen italiano y yo digo que nos represente, ¿cómo somos? Generosos, solidarios, familiares, todas estas cosas nuestras, chantas, todo lo que nos pasa a nosotros. Entonces mostrarlo en episodios con humor, pero con bajada de línea también, que se vea, que te invite a la reflexión. Hay dilemas morales también, como la viñeta uno que decís, ¿cómo reaccionarías si te pasa eso? Es impactante la primera. Muy impactante. Pero quedé muy feliz cuando la veo plasmada. Todo lo que costó fue un desafío muy grande para mí, muy grande. Esas 16 caracterizaciones. Eh, yo tenía muchos reparos a llevarlas a cabo todas. Ellos me dijeron, si las hacemos con vos todas. Todas tienen tu edad. Entonces yo creo que tenés que hacerlas vos. Me costó porque yo creía que podía protagonizar algunas, pero no las 16. Era Pero, mucho. era mucho, claro, pero valió la pena, me gustó, fue un gran esfuerzo, pero que, 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 que pude ver reflejado lo que quería. Hay momentos de mucho humor, hay momentos de mucha emoción, que es lo que yo también quería mostrar, qué nos pasa a nosotros. Ese fue un poco el aporte tuyo también, ¿no? Vos Sí, contaste que querías que haya un poco de claro que emotividad. sí, que nos interpele de otro modo, ¿no? Hay historias eh, que no sé si en el mundo les podría. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué el padre con la hija, ¿no? En Ezeiza. Eh, a otra persona le diría, ¿y qué pasa? Y como al argentino entendemos qué es eso. Y esas cosas tienen que estar, porque creo que no hay un todo con eso. Y conozco tantos papás que viven eso y mamás que quería mostrarlo. Gastón contaba que cada 4 días aproximadamente cambiaban de, bueno, de historia, de personaje, look, rodaje.
¿Atentó un poco eso contra tu ser más metódico? No, O... gracias a No. Dios que no me lo alteraron, porque en cine capaz que te citan para la escena 49, después a la 1, después a la 78, porque la locación hace que estés ahí, pero mi estado anímico en la 1, en la 48 y en la 79 es distinto. Entonces, eso me altera más que llevar 4 días por viñeta, donde estaba la estructura de la caracterización primero, que tardaba horas en cada una de ellas. Fue muy tedioso. Y luego ya tenía muy claro el rol y el set y el personaje, de modo que a mí no me costó tanto, al contrario, por mi orden, como vos me decís, que me lo hayan alterado de ese modo, porque se empezaba y se terminaba cada una. Ujú. Y con estos looks tan diferentes que tiene cada personaje, ¿hubo alguno que te gustó más o que dijiste, no, che, dale, esto no? A mí me encanta el de la casa de cambio. El Ah, que tenés me de encanta. la colita. Sí. Y esos tipos los conocemos, ¿no? Si uno caminó por Florida, están siempre. Este, Mira, el que más costó es el de la pelada. Ese es el que más costó, es una goma que te ponen y que te ponen otra y te ponen dos. Fue muy dura. Acá no me tocaron porque la barba era mía, una barba importante que yo tenía. Después se redujo esa barba, después se sacó la barba y quedó una barba candado, después se sacó la barba candado, quedó el bigote, después se fue el bigote y después era sin bigote. Algunas me ponían un bigote postizo. Fue muy entretenido y bravo también de llevar a cabo, pero estuvo. La que más me costaba era la pelada. Después que no me gustó, no, todas tenían su atractivo. Ujú. Aparte vos sos coqueta, ¿no es Soy, cierto? soy, sí. Y de cuidarte, digo, de tener como un aspecto cuidado. Entonces acá esto no te Mira, al, alteraba, al ¿no? despojarme de mi verdadera fisonomía, me fue bárbaro porque no tenía que estar mirándome como tengo el pelo o si estoy bien con la ropa que me han puesto. Al despojarte y que te pongan capas dentro tuyo y no reconocerte, desde lo interpretativo fue valioso. Sí. ¿Se filmaron las 16 que ya habían elegido o se grabaron algunas de más que después no quedaron en el corte final? No, se firmaron las 16 elegidas. Sí. Ujú. ¿Y crees que puede llegar a haber, digo, con todas las historias, porque escribieron 40 y solo hicieron 16, ¿crees que puede haber un Homo Argentum 2? No O... sé, veremos cuando se estrena, veremos qué pasa. Yo estoy muy ilusionado con la película. Primero y fundamental, porque no va a ir a plataforma. O sea, va a ir tal vez el día de mañana, no sé. Pero no es como que se estrena y a las 3 semanas está en la plataforma, entonces la gente dice, la espero. Esto fundamental es que si la querés ver tenés que ir al cine. Y recuperar un poco eso, ¿no? Perdido, que es la concurrencia de los espectadores al cine. Van los chicos a ver las de Marvel, pero no van en general el espectador, no concurre a los cines. El advenimiento de la plataforma fue maravilloso, pero por otro lado conspiró porque nos hizo hacer conocidos en el mundo. Yo con el encargado o con películas que han pasado la frontera, estoy en este momento fantástico en España, ni que hablar Latinoamérica. Pero por el otro lado conspiró que no, que Ujú. la gente no va al cine. Y pasa algo también en el cine, como que un poco, no sé si lo has notado, si tuviste la oportunidad, un poco se perdió el hábito y los modales, el comportamiento en el cine. La gente es como que no se puede desprender del celular, viste, o de hablar en voz alta, como que nos acostumbramos a mirar contenido en nuestras casas, en el living, y en el cine es como que parece que estamos en, Estoy de acuerdo en con el vos. living de nuestras casas. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Se habla en voz alta. Yo no puedo creerlo, pero bueno, hay costumbres que se instalan y quedan. Eh, yo no es que quiero volver atrás, pero es ir al cine. O sea, tampoco es, mira lo que me está hablando este pibe del año del jopo. No, es ir al cine y quedarte esa hora y media, esas 2 horas, viendo una película, después ir a comer la pizza o lo que quieras comer para el debate, para la charla. Se perdió y no se puede ni comparar. Papá que tenga una pantalla de 90 pulgadas con sonido envolvente, no puedes comparar lo que es la historia de ver esta película, esta o cualquiera en cine. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, de que eso pasa y ojalá que se pueda remediar.
¿Hay rasgos tuyos, buenos o malos, que encontraste en estos 16 personajes, estos rasgos del gen argentino? Más o menos, de picardías puede ser, de formas de envolver capaz que en una situación, como vos mencionaste, el arbolito. No, no tengo tanta identificación con ninguno de ellos. No, soy bastante distinto a esos 16 personajes. El papá en algún lado, el papá de la hija, el papá del hijo, no. ¿Te acordás? No. El personaje que hace Miguel Granados, que está fantástico. Eh, no tengo identificación como que este me representa más a mí. No, Y no. si tuvieras que definir al Francella en el arquetipo argentino, ¿qué dirías de vos? Y yo soy como estas características iniciales que te marqué, muy familiero, muy amigo de mis amigos, eh, solidario cuando corresponde, eh, cercano a la gente, a mi familia, tengo respeto a mi lugar de pertenencia, soy pasional en todo, no solamente en el fútbol, soy muy pasional, bueno, así soy. Mencionás tu familia, hablando de tus orígenes, del gen italiano también, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo era tu casa? ¿Cómo eran tus papás? ¿Qué valores te inculcaron? Los más hermosos papás tuve en mi vida, fue una etapa fantástica. Yo nací en Villa del Parque, a los 2 años de vida me fui a vivir a Bécar, partido San Isidro, a un chalet de dos dormitorios, con mis papás, mi hermano Ricardo. Había un patio detrás y detrás la casa de mis abuelitos paternos, don Domingo y Saída, y detrás un gallinero, una terraza en la casa de mis abuelos, la mejor infancia del mundo, fui muy feliz. Estudié en Bécar, estudié en el colegio 20 de junio en San Isidro, iba a los clubes de Bécar, el social de Bécar, el atlético de Bécar, en uno hacía natación, en otro fútbol, una barra de amigos hermosa, que algunos conservo, el paso del tiempo no me los hizo perder, eh, y muy feliz, siempre me han acompañado, lo que necesitaba siempre estaban. Tengo recuerdos, los mejores recuerdos de mi vida, me han apoyado mucho en el inicio de esta carrera tan difícil que cuando yo les decía que lo único que me gustaba era esto, me decían hacelo, pero busca algo paralelo para poder vivir. Y les hice caso, hacía otras cosas hasta que pude vivir de lo que amé. Y bueno, así fue. Esos primeros trabajos, fuiste vendedor de ropa, ¿no es cierto? ¿Qué más? Inmobiliaria, La inmobiliaria, que ahí, seguros, la inmobiliaria era con tu hermano. la verdad con mi hermano y un amigo, eh, que a raíz de una película italiana famosa que se llamó Amici Miei, que se llama Amigos Míos, la inmobiliaria la llamé Amici Propiedades. ¿Y ahí cuánto estuvieron? Muchos años. Sí. Este, cuando yo ya empezaba, yo ya hacía un poquito de televisión, empezaba. Entonces cuando capaz que iba a tasar una casa o iba a mostrarla, se quedaban un poco duros. Perdóneme, disculpe, ¿usted puede ser? Bueno, sí, soy yo, qué sé yo. Después se me hacía un poco contramano porque tenía que grabar más horas y elegí. Sin saber si iba a poder vivir de mi carrera, dejé la inmobiliaria y mi hermano siguió hasta el día de la fecha. Qué importante esto de descubrir tu vocación, ¿no? Nada más importante. Para un chico, eso es todo. Yo muchas veces los chicos me preguntan cómo se llega, cómo se hace. Primero, Dios quiera que puedas tener una vocación. Ojalá que puedas vivir de la misma. Eso no es tan sencillo. Pero si ya tenés una vocación, hay un terreno allanado, ¿no? ¿Y en qué momento empezaste a estudiar teatro? ¿Estudiaste con Alejandra Boero? Pues, ¿Correcto? ¿ya habías empezado a trabajar o fue No, fue anterior? anterior, fue anterior. Eh, Creo que post secundario. Cuando terminé mi colegio secundario, yo me empecé a estudiar periodismo, Claro, eso te iba a preguntar también. Estamos justo en una redacción, una redacción. capaz que eras uno de nuestros compañeros. Sí, la revista Gente empecé. Pero antes de empezar en la revista Gente, eh, estudié en la que era la Escuela Superior de Periodismo, que era la emblemática, la que estaba en Moreno y Combate de los Pozos.
de los 18 a los 21, o de los 17 a los 20, me recibo, trabajé en la revista Gente un poquito, pero me echaron, me tomaron para los meses de verano y después me dijeron, hoy me encargan, me dijeron, te salvamos la vida. Digo, ¿qué me salvaron la vida? En aquel momento sufrí como ¿La pasaste mal? claro, un mocoso de 20 años, caminando por Paseo Colón, llamando el teléfono público a mi madre. Me echaron, digo, ¿cómo te echaron? ¿Qué sé yo? No hice nada. No había un motivo, ¿qué querés? Con el moco que te mandaste, nada. Ay, no había nada que yo había hecho como para que justifique eso. Nada, me tomaron por pedido de un periodista muy importante de la editorial, Alfredo Serra, cariñoso y talentoso Alfredo Serra, que por intermedio de él, que mi tío conocía a su papá, bueno, me hicieron la gamba de entrar, pero después él estuvo de vacaciones y le hicieron un favor a él. Cuando llegó el personal estable, dijeron, chau, pibe. Me arruinaron, anímicamente fue terrible. Pero eso me dio más impulso y después cuando fui tapa de Gente fui muy feliz. El ciclo, ¿no? Claro, por ¿Y qué supuesto. te había llevado a estudiar periodismo? O sea, porque a vos te gustaba el teatro. Este periodismo, no tanto el escrito. Ok, El escrito no me lo fumaba mucho. A mí me gustaba el oral, el de una cámara, el de estar, buenas tardes, que es un noticiero. Esas cosas me gustaban y me divertía. Y dije, ¿por qué no? Lo más cercano al teatro es el periodismo oral, lo sentía yo, ¿no? Y empecé a estudiar y bueno, muchos compañeros hoy fueron compañeros míos. Laurita Ufal, por claro. ejemplo, ha sido mi compañera, entre tantos otros, Osvaldo Menéndez, María Viñolo, que está en el exterior, en Clarín, creo. Bueno, muchos compañeros fueron de esa camada. ¿Y había llegado a hacer alguna entrevista, algo? Sí, sí, hice Sí. entrevistas. Primero me mandaban a buscar los paquetes a Seiza. Ese pibe andaba que otra vez, bah, iba a buscar los paquetes, volvía. Pero hice entrevistas en la calle, encuestas, cosas que me hacían que pregunte. Sí, estuvo bueno. Y cuando empezaste a estudiar teatro, vos apuntabas al drama. O sea, ¿vos te veías como un actor de drama o qué era lo que visionabas en ese momento? Primero, lo que yo quería y deseaba con el alma era actuar. O sea, era actuar. No había un género que diga, yo quiero ser actor de comedia, yo quiero ser actor de drama. Amaba eso, amaba la interpretación, las muestras que hacíamos. Y lo tomé con mucho rigor y con mucha disciplina. Y después me presentaba en audiciones, hasta que logré una eh, comedia dramática, se llama Un proceso interior, de Rodolfo Ledo, la oportunidad de hacer un personaje en esa que era off corriente, ¿no es cierto? Era el circuito alternativo, no comercial. Pero como el productor era un hombre muy conocido, Jorge Lozano Soriano, de Canal 13, tuve la oportunidad que muchos actores, directores, autores, directores de programación de los canales vean la obra. Entonces, cuando iba a los canales ya era una carta de presentación para mí. ¿Vos sos el pibe? Sí. Y buscaba el bolo como la vida, mataba por ese bolo. Y ahí empecé a trabajar y después la comedia fue una anécdota, no es que yo me preparé o drama o comedia. Si salió, les resulté efectivo en esa línea, empezaron a llamar, a llamar, a llamar, a llamar y no paraba de llamar. Después yo tenía ganas de cambiar, me decía, no toquemos nada, hay un público cautivo. Y bueno, y me quedé hasta que después me hicieron caso y pudieron cambiar algunos productores y empecé a tomar otros compromisos, otros desafíos hasta llegar al día de hoy. ¿Hubo alguna etapa de frustración o por ahí de tener miedo a estancarte en la comedia o decir, no sé? Y mira, a mí me costó mucho, mucho entrar. Después, gracias a Dios, una vez que empecé a hacer bolos y personajes con un poquito de más continuidad y más continuidad, después la frustración no venía porque el trabajo no mermaba. Nunca mermó. Fui creciendo, personajes cada vez más importantes, hasta llegar a coprotagónicos y hasta que me dieron el protagónico, que fue De carne somos, en 1988. Pero sí que tuve etapas que decía que crean en mí en otra cuerda, ¿no? Yo sabía que muchos autores y directores hablaban muy bien de mí porque me lo decían amigos productores, pero no me llamaban. Entonces digo, que pierdan el miedo, que de verdad puedo darles. Y no empezó acá. Empezó con esta trilogía extraordinaria de Cuarón, Del Toro e Iñárritu,
en México, que me hicieron hacer una audición en el 2006 para una película que se llamó Rudy Cursi, que fue un fenómeno en México y en el mundo, con Gael García Bernal y Diego Luna. Y ahí tuve la oportunidad de audicionar, como en la época cuando era jovencito, yo ya era muy conocido. Claro, ya no audicionabas No, mucho. no se audicionaba. ¿Cómo iba a audicionar si yo protagonizaba? Pero me gustó el desafío. Y bueno, fui elegido y eso fue para mí maravilloso porque ellos hablaban muy bien de mí en todos los medios. Luego me llamó Juan Campanella para El secreto de sus ojos y ahí empezó Y ahí empezó este camino hermoso. increíble. Sé que te lo han preguntado muchas veces, pero ¿qué es lo que recordás de los Oscars? ¿Estabas nervioso? ¿Cómo fue ese día? Inolvidable, fue algo, ya cuando nos nominaron, era algo tan fuerte que habíamos quedado entre las 5 elegidas, ¿no? Y después no sabía si podía viajar o no, pero Juan quería que vaya, yo también quería ir, pero el Oscar te da una entrada para el director y su acompañante y el productor y su acompañante. Eran 4. Entonces, pero me llama un día y me dice, te conseguimos 2 entradas y fue maravilloso porque pude ir y sí, nada, de estar ahí fue algo indescriptible, hermoso, emotivo. Nos lo entrega Quentin Tarantino y este, ay, eh, el español, Sí, bueno, después lo vamos a buscar, no me acuerdo. no, bueno, Almodóvar. Almodóvar. Nos entregan el premio ambos y Dios mío, fue muy movilizante estar con Campa y arriba del escenario, fue algo muy emotivo. ¿Lloraste? Me emocionó, sí, me emocionó. Estaba en los hombros del teatro a punto de entrar y cuando escucho eso, fue The Winner Is, No, no, indescriptible. hermoso. Podés con IA. Podés con KPMG. Sos emotivo, ¿no? Muy sensible por lo que he leído en Sí, lo soy, entrevistas. yo soy. Bien italiano, muy emotivo. Últimamente es más llorón que otras veces, porque bueno, todo me pega, todo. Me genera emoción, pequeños momentos de mi vida, recuerdo, soy muy de recordar, muy nostálgico, medio melanco, pero también son emociones con felicidad. ¿Y dejás aflorar esas Sí, emociones? sí, sí, no guardo nada. Con tus hijos también, te mostrás. Obvio, obvio, sí que lo soy llorón, sí, se amerita, obvio, pero me, me gusta ser así, esa pasión que te hablaba y esa manera de ser, cuando te lo hablé al comienzo, tiene que ver con todo lo que soy yo. Y a medida que pasan los años, cada vez más, tal vez cierta serenidad que siempre anhelé tener, que por ser muy impulsivo, hiperkinético y de estar todo el tiempo a 20 centímetros del piso, no me gustaba verme así. Y poder verme en otro color, lo disfruto más y también los demás lo ven en mí, porque me lo exteriorizan. ¿Y en qué momento sentís que se dio ese cambio? Y estos últimos años, no algo puntual, pero reencontrándome conmigo, ¿no? Yo tengo la mitad de mi vida de un anonimato absoluto y la otra mitad, o más de la mitad, de una popularidad muy masiva. Eh, Ser anónimo hoy es imposible, pero esa frescura del anónimo yo extraño, esa desfachatez del anónimo la extraño mucho. Y, y por momentos me la permito y me hace volver a lo que siempre fui. Y mi esencia nunca la perdí porque fui siempre igual, pero la popularidad y el ser observado y expuesto te modifica tu comportamiento, tu Sí. conducta, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha modificado? La exposición y la fama. Todo esto que te digo de no poder ser yo, de estar con un freno de mano todo el tiempo en nada, el venirme un poquito más introvertido,
trato de no ir a lugares muy públicos, más allá que todo es amor, ¿eh? Porque todo lo que recibo es amor, todo, todo, de todo tipo de edades. Este, y una onda y una energía maravillosa cada vez que voy a algún lugar. Pero a veces te metes más para adentro, te conservo más en mi casa, trato de hacer comidas en casa y de no ir a lugares muy Claro. masivos. Bueno, te cambia tu vida, Ujú. pero soy Y, feliz igual. y en el ámbito, así cuando estás con tus seres queridos, digo, ¿recuperás un poco de esa frescura, de ese Guillermo como era en el anonimato, antes de ser conocido? O no Mazo, sé, ¿te mazo, cuesta un poco? todavía, pero cada vez más estoy mejor. Sí, cada vez más. Hay algo en mí que estoy recuperando que fue un poco mi búsqueda de encontrar algo que vuelva el Guillermo de siempre, ¿no? Que, que no es que haya desaparecido, no es que me convertí en un individuo, pero me convertí en otro tipo, me convertí en otra cosa, pero que no en mis valores, ¿no? No en las cosas de mi esencia, pero sí en mi conducta, en determinadas cosas, no he sido más aquel. Y lo extraño, sí, pero por momentos viene y estoy, esta cosa que hablamos de esta madurez y este paso del tiempo que me ha mejorado como hombre. Ujú. Bueno, hablemos un poco de tus hijos. ¿Cómo fue criarlos? Esto con tanta exposición, siendo tan famoso. No sé, ¿les explicabas? ¿Ellos sabían a qué te dedicabas? Bueno, primero que son dos seres humanos, dos personitas morfables, los dos. No hay persona que no me diga estuve con tu hija, estuve con tu hijo. Pero de un ascensor hasta un set, hasta en donde sea, donde me llenan de orgullo lo que son mis hijos. Y no sé si no se las compliqué tanto. Yo fui muy famoso toda mi vida no, desde hace 44 años que empecé a tener muchísima popularidad. Y uno tiene 34 y otro 31. Y ellos me conocieron así, pero no es como que, papá famoso, ahora hay que tener una cosa. No, les hice hacer y vivir una vida muy normal, muy normal. O sea, el día de hoy, que ellos lo dicen. No, nunca fue, uff, ahora cómo se hace con el papá. Nada, al contrario, ellos creían que era bancario o tenía una cancha de pádel, no sé. Yo era un tipo normal. A veces cuando venía una revista a sacar fotos en casa que tenían que posar, ya digo, digo, papá, que no entendían por qué posaban, y tenían que estar ahí al lado de un piano, esa vida que tuvimos en los 90 que tenemos que estar mostrando todos así, toda una cosa, y digo, ay Dios mío, hoy creo que sería objeto de suicidio para mí hoy. Pero bueno, en aquella época lo hacíamos, en la década del 90 era así, todos los medios, las revistas, pero yo nunca tuve que mostrar eso, o sea, ellos vacaciones juntos, en el exterior, aquí, Mar de Plata, cuando la temporada reírse, que sé, los chicos se criaron en un set de televisión, o sea, no es que ignoraban que yo era un hombre conocido, pero no fue hoy como salimos de esta. Con el paso del tiempo y ambos actores, un poco de padecimiento del apellido lo han tenido porque tienen ese mochilón que, bueno, no puedo decir otra cosa que bánquensela, es decir, es la que tocó. Pero no es que les complique ni en la escuela, yo estuve siempre presente, nunca fui un papá ausente por mi trabajo, así que no. Y hoy son estos seres hermosos, amados, no solamente por mí, que están haciendo su carrera y están muy bien. Nicolás trabajando, Yoshi también, haciendo streaming, y muy bien. La escuchás siempre, ¿no? Sí, la escucho, me gusta su programa, sí. ¿Y te ofrecieron hacer streaming? Ya que ella sí A a mí, vos. no, a Por veces, ahí digo, Okiato. no, a veces dicen, ¿por qué no haces algo? Y estar hablando a cámara o más que a cámara con un invitado. Nada, todo empezó porque me he divertido a veces en algún programa que me han dejado solo hablando y hablaba a cámara. Y está lindo esto. O nada, o jugar como jugué con algunos en su programa haciendo lo de ellos,
pero no está en mi cabeza, por sobre todo soy actor. No sé si me hallaría, tal vez sí, pero no lo sé. Nunca se sabe, porque vos siempre te estás Sí, como poniendo nuevos sí, es desafíos. verdad. Ahora contaste que el año que viene volvés al teatro Vuelvo al teatro, con desde el Desde el jardín. Jardín. La comedia, la profunda comedia de Peter Sellers. Eh, Siempre amé esa película, siempre la tuve acá, como me pasó con los monstruos y los nuevos monstruos en la italiana, donde sale Omar Gentum. Pero desde el jardín la tuve siempre, fue- es de una poesía, de una profundidad y de una composición de Peter Sellers, otro artista que siempre admiré profundamente, de una escuela distinta a la italiana, ¿no? Mucho más económica, más minimalista, más austera, pero un gigante. Y esa película me marcó toda mi vida, recuerdo, y siempre la quise hacer, pero no hubo una versión teatral en el mundo. Y, y lo fui hablando, hasta que le estamos dando forma, se compraron los derechos de la película, la estamos adaptando para el teatro, y en abril del 2026, si Dios quiere, voy a estar haciendo Desde Jardín en el teatro. Va a dirigir Carnevales Marquitos Carnevales. y nos confirmó quién va a ser la protagonista mujer. Ah, ¿estuvo acá Marquitos? No, le consultamos por Ah, teléfono, sí, no sí, sé si lo podemos contar, podés contarlo. que va a ser Andrea Frigerio, no sé. Correcto, correcto. Bueno, y ya todavía no empezaron con ningún ensayo, nada, están adaptando, ¿no es cierto?, los libros o Estamos cómo adaptando, hay están, una sí. adaptación que hizo Marcos hermosa, hermosa. Volé a la película, me la imaginé toda, con algo que quiere contar él, como un diseño de puesta en escena bien particular, este, que me gusta mucho. Y nada, es una etapa muy preliminar, ¿no? Porque falta mucho, primero conformar el elenco y después, bueno, cerrar todo y empezar la aventura. Me pasó una cosa similar cuando hice El joven Frankenstein. Yo siempre soñé con ese personaje también de Mel Brooks y lo pude llevar a cabo, que esto fue en el 2009 que lo hicimos en Calle Corrientes. Así que bueno, ahora tengo la oportunidad de plasmar otro sueño. ¿Te imaginas ese reencuentro con el público en el teatro que es increíble, ¿no? Esa sinergia que se da siempre entre los actores de Es teatro. maravillosa. Yo lo viví a nivel cancha de fútbol con Casado con Hijos. En el 2023, el verano del 2023, estuve en el Gran Rex y fue algo, clima de cancha, clima de mundial, algo que cuando entrábamos, tanto amor y metíamos tanta gente y tan hermoso, fue en esos, creo que fueron 9, 10 semanas. Después fuimos a Córdoba y lo vivimos igual esas 3 semanas. Fue hermoso. Es hermoso el contacto. Esa inmediatez que hay con el público, esta cosa que te sucede, que pasa ahí, es única e intransferible. ¿Alguna vez te cansaste de Pepe Argento? ¿Sabés que no? Y vos viste que es un programa que ha envejecido bien, porque viste, los programas a veces los ves y pasó el tiempo, hay otro humor, ahí también hay otro humor, pero hay algo de una vigencia. Mira, Netflix compró los capítulos a Telefe, a Sony, y es un éxito tan grande en Netflix que me lo hablan ellos, ¿no? Que es algo importantísimo lo que ha sucedido. Y lo corroboré, ¿no? Con un humor que no es de ahora, con un humor, pero tiene una vigencia en general, el comportamiento, la conducta de ese matrimonio tan incorrecto por donde se lo mire, esos hijos, esa pareja de vecinos, pero fue un gran proyecto, lo amé. Y aparte pasa con Casados con Hijos y con muchos. Como, con vos como actor, que sos Sí, como transgeneracional, ¿no? sí. Que chicos o sea, gente grande, chicos de todas las edades, chicos que quizás en su momento no vieron, digo, porque eran muy chiquitos cuando se emitían, y hoy con las redes sociales, los TikTok, Sí, sí, las repeticiones en Netflix, sí. todos te aman. Sí, es algo increíble, es así, pero como decís vos, creo que tiene que ver las redes. Y yo no tengo, o sea que no es que yo comunique a través mío mis contenidos, pero los ven, y el TikTok o esta cosa de los Reels, y están todo el tiempo y yo aparezco en donde sea. Es que yo a veces digo, pero ni me busco y aparezco, entonces me parece que eso hace
esa fidelidad que hay, esto que ocurre conmigo, que es algo tan hermoso porque de todas las edades y con los memes o con las frases o con lo que sea que me acompañan y como decís vos, niñitos y el abuelito y la abuela y la niñita o el adolescente o la mujer o el hombre de cualquier edad, de cualquier nivel social, económico, es algo que lo llevo conmigo con el alma porque nada es más hermoso que recibir el amor de tu propia gente, de tu propio país, ¿no? Cuando te paran por la calle, ¿qué, te piden foto, te saludan? ¿Cómo, qué es lo que más te pasa? Todo eso, Todo junto. todo junto, todo junto. Sí, ya no hay más autógrafo. Claro. Ahora desde que llegó la selfie o la fotito, hay que hacer la foto, eh, pero no. Y saludos y mucho amor. ¿Y qué, qué queda para adelante? Digo, ahí, porque siempre estás pensando en nuevos proyectos. Digo, ¿hay sueños que te quedan cumplir? No, no, la verdad que estoy muy feliz con todo el proceso llevado a cabo en mi profesión. Hay una película, sí, que hice en España, en Playa de, Playa de Playa de Lobos, Lobos. Playa de Lobos, que hice en Fuerteventura, en Canarias, que lo hice en agosto y septiembre del 2024, que se va a estrenar, bueno, en octubre en España, pero aquí creo que va a ser enero, creo. Después viene la temporada 4 del Encargado, que la terminamos de filmar en 6 de junio, hace poquito. Ahora están en el proceso de postproducción. Y nada, por ahora nada, ¿Vas a nada. relajar un poco, vacaciones? Varios meses, sí. Y después empezar con los ensayos desde el jardín, acompañar a Homo Argentum, que estoy muy ilusionado que la gente la vea. Creo que va a gustar mucho. Recién hablabas de un TikTok. Yo creo que, viste que los chicos esa inmediatez que necesitan con el tema de los... Sí. Es tiktokera también, porque tiene para ver, bueno, este no, este, el cuarto, el quinto, Porque hay relatos cortitos, muy otros cortito. más, un poquito más largos, Sí, como que sí, no todos tienen la misma no, duración. tal cual, tal cual. Perdón. Y ahora que te vas a tomar vacaciones, ¿qué te gusta hacer? O sea, te gusta el ocio? ¿Qué, qué te entretiene? ¿Qué haces cuando no estás trabajando? Eh, Hago ejercicios aeróbicos, camino mucho, me gusta, me pongo AirPods, gorrita, anteojos y arranco. Prefiero en vez de hacerlo en cinta, en la calle. Yo vivo en Palermo, en Rosedal, me gusta hacerlo. Eso lo hago día por medio, todos los días. Ni que hablar cuando tengo días lindos. Me veo con amigos, eh, ceno con distintos amigos, siempre, fuera de casa, casi siempre. Tengo un deporte que me gusta, que es el golf, que lo practico, eh, que me divierto, intento todos los días jugar un poquito mejor. Descanso, veo pelis, duermo bastante, eh, leo, estoy bien. ¿Series no miras? Sí, sí, ¿También? pelis, ¿Pelis y series. series? Sí, me gustan más las pelis, porque las puedo terminar. Igual cuando tengo tiempo y me engancho con una serie, la veo, sí. Ujú. Y Playa de Lobos, Playa de Lobos, sí. que es la primera película que hiciste en España, No, hice ¿no? Atraco, ¿te acuerdas? Ah, Traco, Atraco es con Nico verdad. Cabré y pobrecito Daniel Fanego y todo un elenco español, dirigida por Edward Cortés, un director catalán muy bueno, que hablaba del robo de las joyas de Vaperon. Sí. Muy buena película. Después filmé algo más en España. No, creo que no. No. Y esta Playa de Lobos con el actor Dani Rovira, dirigida por Javier Veiga. Me gustó, un thriller de suspenso muy interesante, un color que me gustó transitar. Me mandaron un guión, no lo conocía al director, sí al actor, sí a los productores, y me sumé al proyecto. Tenía un tiempo ocioso que pude y me mandé para allá. Y hablando de España, ¿alguna vez tuviste por ahí ese temor? Yo pienso también en Homo Argentum y en una de las historias, que tus hijos se fueran a vivir al exterior. No, sí, lo tuve como cualquier papá que exista la posibilidad que los hijos le mencionen de viajar.
pero no, no lo tuve. No, no. El más próximo fue a Nicolás porque trabajó en España varias veces, hizo una serie, se quedó un tiempo, va y viene. Yo tal vez pueda engancharse, pero no, no ocurrió. No. Está bien, no, no sufriste eso porque vos contás que sos como muy Sí, pegado a sí, ellos, sí. ¿no? Más allá que uno dice, es el crecimiento, uno no puede ser egoísta, pero conozco papás que se le han ido y generó eso, ¿no? Que le generó una tristeza muy grande de que no puede estar con sus hijos y no, no tengo ganas de vivirlo. Ujú. Si puedo, Sí, por supuesto. ¿Te gustaría ser abuelo, contaste? sí, ¿Cómo te imaginas como abuelo? bueno, uf, Sin meterle presión a los chicos, por supuesto. no, no, creo que sería un abuelo muy divertido, ¿Sí? sí, seguro. ¿Y serías como de malcriarlos? Y bueno, nada, porque a veces te bajan línea, ahora cambió todo. Te bajan hasta con un perro, te dice, ojo con lo que le das de comer. Así que, no, intentaría no cambiar la tónica, pero si puedo transgredir algo que a él le divierta o a ella le divierta, sería fantástico. Bueno, para terminar, te voy a hacer como un cuestionario de rigor que hacemos acá. ¿Cómo no? Algunas preguntitas. ¿Cómo no? ¿Cuál es tu mayor virtud? Eh, mi mayor virtud, lo deberían decir los demás, que yo me siento con virtud, me siento muy disciplinado, muy muy ordenado en llevar, no toda mi vida, pero todo lo que conlleva mi vida, sin tener que delegar y lo manejo muy bien y lo puedo hacer y me gusta cuando el resultado final es lo que intenté hacer y me salió muy bien. Y no te gusta mucho delegar tampoco, ¿no? No, no, cuando lo hice no me fue bien, entonces prefiero Hacer todo en vos. la mía. ¿Qué parte de tu infancia volverías a vivir? Y toda la etapa de Becker, cuando te comenté, esa etapa fue hermosa, fue la más linda del mundo, con estos papás incondicionales, con estos abuelitos hermosos, con un hermano a quien amo todavía, al lado mío siempre, como yo de él, Ricardo, eh, que vuelva esa época de clubes, de colegio, de fútbol, de natación. Fui un chico muy feliz. Tu hermano es muy protector tuyo, ¿no? Sí, somos ¿O ambos los así, dos? nos cuidamos mucho, sí. Somos muy distintos, con miradas muy distintas en muchas cosas, pero con mucho afecto y mucha unión, en todo, nos amamos y es uno de mis mejores amigos. Qué lindo. ¿Qué canción te emociona más? Mm, todo de los Beatles me emociona, todo. ¿Algún paisaje de Argentina que también, que más te conmueva o que más te guste? Eh, un paisaje que me enamoró, el lugar común sería decirte las cataratas, que sí, que siempre me han gustado. Eh, Poder ver el cerro de los 21 colores en Hornacal, en Jujuy, me impactó cuando hice la película, mi obra maestra con Brandoni. Me quedé extasiado con esa vista, con con esa naturaleza, los colores que había en esas montañas. Tengo fotos, tengo una foto con el Beto Brandoni. Dios mío, lo que era eso. Muy alto, te apuras un poco, pero algo hermoso. ¿Qué te hace enojar con facilidad? La falta de palabra, la impuntualidad, eh, la hipocresía me saca de quicio, nada, los mitómanos que hay por naturaleza, eso no me sacan de mi eje. ¿Y qué te hace reír? Así como mucho. Eh, me, me río mucho, me río mucho con mis hijos,
son dos personajitos que hasta la ira de ellos me hacen carcajear. Son muy como yo en algún lugar y me veo en ellos. Y a veces tienen reacciones o contestaciones desde el WhatsApp que me hacen carcajear un rato y después bueno, sigo hablando, pero me hacen brotar una risa espontánea. Me gusta, el término carcajear es tuyo, Sí, es la como... carcajada. No, ya sé lo que significa, pero lo decís siempre Sí, y... porque es así. Sí, no es mío, no sé qué. Pues nunca se lo escuché a nadie y siempre lo decís y me causa gracia, es simpático. ¿Con quién te gustaría tener una última charla y por qué? Y ya no puede ser con mis papás que ya no están. Eso hubiera sido algo extraordinario. Con mi papá que hace tanto, lo perdí muy jovencito y hubiera sido hermoso que esté al lado mío en todo este proceso mío y haber compartido con él toda mi vida. Con mi madre lo pude hacer, con él no. Y se me fue tan jovencito que cuando empezaba a devolverle algo a él a nivel afecto y amor, siempre se lo di, pero tal vez, viste, los pibes somos más, no tan efusivos, y qué efusivos que sería con él seguramente ahora. ¿Hubo algún proyecto en particular en el que te hizo, que te haya hecho pensar mucho en él cuando lo hiciste como... Lo pienso siempre, ¿sabes? No pasa por un proyecto, a ambos los pienso siempre. Y cada vez más, a veces no he sido una persona de fe, viste, de creencias que te dicen, te van a dar señales, viste, la gente que cree mucho en eso y, y yo fui siempre reticente a creer, pero las señales las espero, las busco. Y empecé a creer más en eso, pude estar en contacto con personas que me hicieron ver otras cosas y me generó más seguridad de que están en otro plano y están muy bien, ¿no? Uno siempre cree que ya no están y desaparecen y no, me han hecho creer con solidez, ¿no? No porque alguien me lo dijo, sino con pruebas que me hicieron muy bien y eso tal vez me ha hecho cambiar un poco mi manera de pensar pero que siempre desearía verlo en persona y poder compartir con él un rato. Sí. La última. ¿Cómo te gustaría ser recordado a la posteridad? Mira, en vida traté de ser lo más transparente y me han querido de este modo que soy, que me sigan recordando con esta espontaneidad, con esta verdadera, porque no es fingida frescura que yo tengo para vivir y para decir y para hacer y para brindarme y que me recuerden con eso, con una sonrisa, con, con algo que yo intenté ser siempre en la vida, en la familia, en el trabajo, con amigos y que eso se extienda infinitamente. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Oh, un placer. Bueno, y Homo Argentum Como en Argento el cine. 14 de agosto en todo el país. No se la pierdan, solo en cines. Muchas gracias. A vos.